Primera de Timoteo, perdón, es una carta que escribe el apóstol Pablo a su discípulo llamado, ¿cómo se llama? Timoteo. Lo ha dejado en Éfeso para que ponga en orden la forma de cómo se le sirve al Señor dentro de una congregación local, por Verbo y Gracia, la de Éfeso. Ya aquí Pablo supone que Timoteo es una persona que ha madurado, ya no es un creyente solamente nacido de nuevo, sino que ha renovado su mente y lo puede ubicar al frente de un grupo de creyentes, no tanto para llevarlos a la salvación porque ya son salvos, desde luego se sigue haciendo la labor de compartirle a otros de Jesús para que crean, pero la posición de Timoteo ahora no es la de un creyente advenedizo, si todavía está pensando que Dios existe o no existe, si le responde o no le responde, si lo ama o no lo ama, si será hijo de Dios o todavía no. Él ya es maduro y como tal lo va a poner a cuidar a otros, porque esa es la responsabilidad a la cual todos debemos llegar, de pasar de ser cuidados a cuidar a otros. Entonces les decía que si miramos esta forma de reunirnos en este día martes, empezó hace 4 años. Y no quiere decir que las personas que vienen solamente al servicio los viernes no tengan la misma oportunidad que nosotros de crecer en cuanto a madurez. Claro, cada uno lo puede hacer por su lectura juiciosa de la palabra y por su compromiso de comunión con Dios, pero a nosotros Dios nos está pasando no a un nivel superior, sino a la normal madurez de un creyente que va avanzando en el conocimiento de Cristo. Entonces aquí ya nosotros tenemos que empezar a pensar como quienes cuidan el rebaño y no como quienes son cuidados por alguien, aunque jamás debemos dejar de cuidarnos a nosotros mismos y a la doctrina que predicamos, señorita Marshall. Entonces, en ese orden de ideas, nos decíamos también que Dios nos va a empezar a entregar gente, porque Él supone que hemos ido avanzando en el proceso de madurez, y por avanzar en el proceso de madurez ya no solamente estamos hablando de las buenas nuevas de salvación, sino que somos y tenemos que estar capacitados para defendernos y defender a los demás de cualquier clase de falsa doctrina que los venga a entorpecer, privándoles de su crecimiento o apartándolos completamente del Señor. ¿Me hago entender en eso? Entonces ya Dios nos está hablando no como a niños en Cristo, sino como a personas que están agotando el proceso de madurez en Cristo. Ya Dios no nos está hablando para ser salvos, ya somos salvos, sino que está renovando nuestra mente para poder ser representantes del reino de Él en cualquier lugar, pero también para detectar falsas doctrinas, porque las falsas doctrinas pervierten completamente el asunto de la salvación. Por ejemplo, vimos en el capítulo 1 de que Pablo habló de que algunos, queriendo ser doctores de la ley, ni siquiera la conocían o la entendían, pero presumían de ser grandes doctores de la ley de Moisés. Y Pablo, que era un conocedor experto de la ley de Moisés porque había militado en el fariseísmo, se da cuenta ya desde el vagón de la gracia que la salvación no es por obras, y la ley evidentemente es simplemente para mostrarnos cuán pecaminosas eran las conductas que se convierten en pecados, pero que por la ley nadie se salva. Eso ya es evidente. Es más, Pablo, cuando escribe Timoteo, estas dos son casi las últimas de sus cartas, y él lo que está ahora propugnando es entender que hay que defender la gracia como sistema de salvación, no más. Uno no se salva por la ley, uno no se salva por la ley, sino que una vez ha llegado a esa posición de salvación por la gracia, ya está en la capacidad de cumplir la ley. ¿Correcto? No es la ley para llegar a Dios, sino que habiendo llegado a Dios, podemos hacerle frente a la ley, que son los mandamientos, digámoslo así, pequeños, de los que habla el capítulo 5 de Mateo. Así que siéntase tratado y tratada como un hombre o una mujer en el cuerpo de Cristo,
en proceso de madurez a la cual Dios le va a confiar gente para llevarla realmente a Dios y para sostenerla en Dios y para edificarla en Dios. Aquí ya no hay lugar a niñerías o de yabús de me voy a devolver. Aquí Dios ya nos pone al frente para poder avanzar en esta generación y entregarle a otras personas el conocimiento de Dios que nos ha sido dado. Entonces, en ese orden de ideas, en este segundo capítulo de Primera de Timoteo, Pablo va a tocar algo central en un creyente maduro, y es entender esto. Cuando dice exhorto, tal vez la palabra todavía no tiene la fuerza en este tiempo, no es un llamado de atención. Aquí tal vez lo que él está diciendo, o mejor, no, lo que él está diciendo es mando. Ya le está hablando a creyentes que entienden su posición de militancia en Cristo. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Filemón, le dice: recibe a Onésimo como si fuera yo mismo. Él no está pidiéndole un favor a Onésimo. Él está hablando a Filemón, él está hablando a un creyente maduro que entiende que le está escribiendo el apóstol que lo parió a él en el Evangelio, para que se comporte conforme a las conductas de una vida madura en los caminos del Espíritu, en las autopistas del Espíritu, para que reciba a Onésimo, que lo había defraudado, no solamente como esclavo, sino que parece que también le había robado algunas cositas cuando usted lee Filemón, pero resulta que Onésimo ahora se ha convertido al Señor, es templo del Espíritu Santo y se ha integrado al equipo, digámoslo así, apostólico que Pablo dirigía. Entonces, cuando él le manda a Onésimo para que lo reciba, Pablo no le está suplicando que si le hace el favor y lo recibe. Él está hablando a un creyente maduro y le dice: recíbalo, porque esta persona es nueva en Cristo y es útil para lo que estamos haciendo ahora. Entonces, cuando Filemón recibe la carta, él no está pensando en, si yo quiero lo recibo, si no lo recibo. No. Él ya sabía su posición en el reino y cuál era la conducta que tenía que desplegar como hombre maduro en el Espíritu. Es más, Pablo no le está diciendo siquiera que si lo perdona, sino que lo tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque él es un hombre nacido de nuevo, porque ha avanzado en la madurez y en la renovación de su mente. Por lo tanto, él ya no puede empezar a decir: sí, pero es que Onésimo a mí me robó unas cositas y me defraudó mucho y no sé, tengo que entrar como en un curso de sanidad interior. No, él ya no está para eso. Ya estamos hablando de una persona madura en Cristo. Bien, eso no quiere decir que no tengamos pues nuestros disparates de vez en cuando, pero son la excepción, ya no es el común denominador. Entonces, cuando Pablo comienza por el Espíritu Santo a hablar en este segundo capítulo, él le va a mostrar al creyente y a nosotros la importancia de la oración. La importancia de la oración es que orar es algo más que hablar con Dios. Es que orar es algo más que presentarle mi lista de mercado a Dios. Aquí Pablo ya no le está hablando a creyentes que están pidiendo licuadoras y lavadoras. Aquí Pablo le está hablando a un hombre maduro en el Señor, que entiende que el camino de la oración es la comunicación constante con Dios y que no hay nada superior a la oración al Dios del trono. ¿Sí me hago entender? O sea, la oración que nosotros hacemos como creyentes no es por si funciona, o no es por si Dios nos oye. La oración que un hombre o una mujer madura en el Señor, no estoy hablando de edad, sabe que se postró o sentado oró, Dios me escuchó, la respuesta viene y ya no le estoy pidiendo añadiduras, porque nosotros ya estamos, Timoteo ya está en el punto en que estamos nosotros, en que busquemos primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y la leche, la parva, todo eso nos será añadido, punto. Entonces miren por las cosas a las que Pablo le dice a Timoteo para que use la oración. O sea, usa la oración para estas cosas. Usa tu comunión con el trono para las siguientes cosas. Entonces por eso dice: exhorto ante todo que se hagan ¿qué? Rogativas, es una forma de oración, un ruego. La oración como tal, peticiones y acciones de gracias. Mire que todas son dirigidas al trono de Dios. Puede ser
rogando por la situación de alguien, puede ser rogando por la situación de la iglesia, puede ser pidiendo para que Dios abra o cierre situaciones a nivel. Acciones de gracias es después de cuando Dios ya nos ha respondido, entonces hay que darle las gracias, muy educados con Dios, ¿cierto? ¿Por quiénes? Por todos los hombres. Cuando mete acá por todos los hombres, ya Pablo puede contar con un hombre como Timoteo para que ore no solamente por los creyentes, sino por los que no son creyentes. Entonces, en este capítulo 2, lo que Pablo al comenzar quiere es mostrarle a Timoteo la importancia de la oración intercesora. Ya la mostró en Efesios, en el capítulo 1, dice que él le pedía a Dios que a los creyentes de Éfeso les diera espíritu de sabiduría y revelación para que iluminara su entendimiento. En el capítulo 3, ora por esos creyentes para que sean fortalecidos en su hombre interior y habitara en ellos Cristo, para que por la revelación del Espíritu Santo pudieran entender lo alto, lo profundo y lo ancho que había en la revelación que el Padre depositó en la persona de Cristo Jesús, para que además de vivirla y asimilarla, la pudiera enseñar a otros. Entonces mira que la oración es como un camino de oro espectacular, que no vale la pena ensuciarla por añadiduras, ese camino, sino realmente poner en esa vía cosas que traigan resultados espirituales en la vida de la gente que estamos cuidando. Entonces, no basta con enseñar. Esa enseñanza o ese cuidado sobre los congregados tiene que ser bañada con una oración intercesora para que los creyentes entendamos cuál es la superabundante gracia de Dios que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí me está haciendo entender? Entonces, aquí no estamos hablando del creyente, que está orando por mercado, que está orando porque viajes, etcétera. Muy lindo, muy lindo. No, aquí estamos hablando de gente militante en el ejército de Dios y que usa las verdaderas armas espirituales, por ejemplo en este caso la oración, para cosas que causan efectos en cambiar la vida completa de los creyentes y de los que esos creyentes van a tocar. Entonces por eso dice Pablo, ordeno ante todo que se hagan. Entonces nuevamente es una orden y es ante todo. O sea, antes de arrancar cualquier cosa, comience por donde es. No es que salió a ese viaje y cuando esté en problemas empiece a orar. No, es que oro antes para que a través de la oración haya resultados. Ahora, cuando habla por todos los hombres, está hablando con una persona que entiende su posición en Cristo. Por lo tanto, la persona que tiene definida y es conocedora de cuál es su posición en Cristo, sentado con Él juntamente en los lugares celestiales, completamente conectado con Dios como Padre, porque soy su hijo, porque soy coheredero con Cristo, porque soy templo del Espíritu Santo, porque tengo todas las credenciales de parte de Dios para rogar. Entonces Pablo despacha por quienes podemos orar. Dice, por los reyes. Está hablando de los gobernantes a nivel civil, no dentro de la congregación o dentro del cuerpo de Cristo. Cuando dice por los reyes, yo sé que usted y yo pensamos inmediatamente en los gobernantes actuales, pero ubiquémonos hace 2000 años, cuáles eran los reyes por los cuales tenía que orar Timoteo. Y no solamente Timoteo, sino los miembros de la congregación de Éfeso. Estaba hablando del emperador, que era archienemigo de la causa cristiana. Estaba hablando de los tetrarcas que funcionaban según los diferentes territorios del imperio, también terribles. Inclusive Pablo está hablándole a Timoteo de que ore, porque tal vez unos entre 4 y 8 años después de escrita la segunda carta a Timoteo es que asesinan a Pablo, el emperador lo manda a ejecutar. Dice que vamos a orar por esa gente. Ahora, ¿cuál es la dirección de la oración por esos reyes del sistema civil y por aquellos que están en eminencia? Hay varias vertientes. La primera es para que sean salvos.
porque la gracia de Dios depositada en Cristo Jesús, la sangre derramada en esa cruz del Calvario, esa sangre preciosa, no le falta poder adquisitivo para adquirir el alma de cualquiera, así sea un rey. O sea, el alma de un rey no es tan cara como para que la sangre de Jesucristo no la pueda pagar, ¿sí? O la sangre de un siervo no es, perdón, el alma de un siervo no es tan baratica como para no gastar la sangre en eso. No. Cuando usted y yo tenemos ya la noción de lo que es ser representantes de Dios en el reino, nos damos cuenta el profundo amor y gratitud por los que ya hemos llegado y podemos caminar en esta revelación, pero también el profundo amor por los que todavía no lo han visto. Entonces Pablo nos recuerda nuestra responsabilidad. No es para que mejore el sistema, sabemos que el sistema del mundo está caído y va rumbo al caos según Apocalipsis, sino para que la gente que está involucrada en ese sistema pueda tener una relación perfecta con Dios. Hablaba con unos amigos este fin de semana acerca de la palabra ubicación. En este asunto del reino, en nuestra relación con Dios, nosotros tenemos que estar muy bien ubicados. Me explico. Ubicación. El Señor Jesús está en la cruz del Calvario, está herido, está golpeado, lo han lacerado, lo que usted quiera. Y hay un ladrón que está bien ubicado. Y fuera de estar bien ubicado porque está en el lugar donde está Jesús, ve a Jesús, porque es que no es fácil, a no ser por misericordia de Dios, por el Espíritu Santo, ver en un individuo que está aporreado, crucificado y golpeado, que parece necesitar más ayuda que cualquiera. El ladrón vio a un rey, al rey del reino, y le pide a ese rey que esté con él en su reino. Y Jesús le responde: hoy mismo, esta misma noche, ahí estás. Mal ubicados. Herodes no fue a la crucifixión. Para Herodes era un tipo más de los que el imperio estaba matando, un carpintero como muy alebrestado, no más, pero él siguió allá despachando en su palacio. Pilato tampoco fue a la crucifixión, no le interesaba, él siguió despachando en el gobierno. El sumo sacerdote Anás y su suegro, al revés, el sumo sacerdote Caifás y su suegro Anás, que también era sumo sacerdote, siguieron despachando en el templo de Jerusalén y mirando que las cosas estuvieran funcionando bien. De hecho, se habían deshecho de un problema de un tipo que creía a Dios. Mal ubicados. Bien ubicado el ladrón. El otro también estaba bien ubicado, pero no vio al rey. Entonces Pablo me está recordando acá que tú y yo, no importando cuál sea nuestra situación de bienestar o de problemas que estemos pasando, la perfecta ubicación de nosotros está en que ya estamos en el reino, servimos al rey, porque el mejor de los aspectos del reino es el rey. Ojo con entretenernos con las cosas del reino en vez del rey del reino. Y a esas personas que están bien ubicadas, Pablo les dice: hey, el anhelo es que los que no conocen, conozcan. El anhelo es que los que ya conocen, perseveren y maduren. ¿Me estoy haciendo entender en ese orden de ideas? ¿Sí? Entonces dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Un para qué? Hombre, para que vivamos quieta y reposadamente. Hay gobernantes, como les dije, de aquella época completamente perdidos y además archienemigos del reino de Dios y de quienes son ciudadanos de ese reino, de quienes somos súbditos de ese reino. Entonces, una de las cosas que yo puedo ir al trono de Dios es no solo a pedir porque estas personas conozcan, sino también para que el rey nos defienda de ellas cuando están en esos problemas de querernos matar porque no saben lo que le sirven a Satanás y a su reino de tinieblas, y que los usa como arlequines, como cuando Satanás usó a Herodes para matar a todos los niños menores de 2 años buscando a ver si lograba matar a Jesús. Para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces, de 2 vías. Primero, Señor, así como me tocaste a mí, los puedes tocar a ellos, pero también para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. También podemos clamar para que Dios, que es el que está en el trono, el Padre, pueda traer orden y calma durante la generación que nosotros estamos representando y a la cual estamos sirviendo. ¿Me he hecho entender hasta ahí? Es clave. Mire que acá me está llamando a una oración alta.
No es una oración todavía preocupado por mis cositos y por mis cositas y todas esas cositas que yo anhelo realizar en mi vida. No, yo ya estoy realizado y desde ese punto de realización entiendo cuál es mi objetivo en esta, por qué Dios me colocó en esta generación y por qué Dios me colocó en esta ciudad, porque Dios me colocó en este país, porque Dios me colocó en el estrato donde estamos, porque Dios me colocó. Dios me colocó, ahora entiendo para qué me colocó. Dios me salvó, ahora me doy cuenta que no era solamente para eso, sino para ser un embajador de Él. Bien. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer eso? Aquí no estamos hablando de si el tipo es bueno o malo, qué gobernante, qué justicia la que trae. No. Esta oración la hacemos porque hacer esta clase de oraciones es bueno y agradable delante de ¿quién? Delante de Dios. A Dios le agrada que hagamos eso. Aún el Señor Jesús nos mostró cuál es la actitud. En la cruz del Calvario Él todavía está orando. Cuando está a punto de morir, dice: Padre, perdónalos porque no ¿qué? No saben lo que hacen. No se está refiriendo a sus 12 apóstoles, no se está refiriendo a los hombres y mujeres que le servían a Él, sino precisamente a los que lo estaban asesinando. Mira la misericordia. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿por qué Dios pide que oremos así? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro ¿qué? Salvador. Y es nuestro Salvador, pero no es exclusivo nuestro. El asunto con la cruz del Calvario es que el sacrificio que se celebró allí, o que se realizó allí, es abierto a toda la humanidad. Que usted y yo tuvimos la misericordia por el Espíritu Santo de estar incluidos en él, porque nos permitió verlo, pero eso no quiere decir que los otros no lo puedan ver. Aquí más adelante lo miramos. Dice: este Dios que es nuestro Salvador, miren que aquí está hablando del Dios Padre, ¿sí o no? Pero le da la misma calificación de Salvador, porque nosotros en la Trinidad, ¿quiénes conocemos como nuestro Salvador? A Cristo Jesús. Pero lo que está diciendo es que la Trinidad está involucrada en el programa de salvación de aquellos que estábamos destituidos de su gloria por cuanto todos habíamos pecado, por haber nacido bajo pecado. Entonces dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y miren qué secreto tan grande el que hay acá. Dios no es un Dios que dice: aquel se condena, aquel se salva, aquel se condena, aquel se salva. No, Él sabe quién se va a condenar y quién se va a salvar, porque va a recibir o no va a recibir. Pero el propósito de Dios en la cruz del Calvario es este: el cual quiere que algunos, todos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Salvos es que acepten que la expresión de salvación está en la persona de Cristo Jesús en la cruz, pero además ya no está abogando solo porque sean salvos, sino que luego de ser salvos vengan al conocimiento de la verdad. El Señor Jesús dijo en lo que es conocido como la Gran Comisión en Mateo 28:20, dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando está hablando de hacer discípulos, no son los discípulos de Pedro, los discípulos de Juan, sino discípulos que siguieran la disciplina de Cristo que ellos predicaban del reino. Y dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todo lo que les he mandado. Entonces, hay un proceso que es salvación, pero después de salvación no quedarme ahí sobrenadando las aguas de la sangre del Señor Jesús, sino sumergirme en el conocimiento del que derramó su sangre preciosa y resucitó y nos está llamando a todas estas cosas. Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Recuerdan a Pilato? ¿Y qué es la verdad?, le dice al Señor Jesús. Y Jesús ya había dicho: yo soy la verdad, la verdad y la vida. Entonces el conocimiento de la verdad no es solamente la salvación, es conocer a la persona a través de la cual hemos sido salvos. Y en eso estamos. Ahora, el Evangelio es supremamente sencillo, pero extremadamente enredado, para el que no ha nacido de nuevo o para el que ha nacido de nuevo y no ha querido renovar su mente, porque todos estamos en la capacidad, después de haber nacido de nuevo, de renovar nuestra mente. Es extremadamente sencillo porque miren lo que lo resume Pablo, dice: porque hay un solo Dios. El único Dios que hay realmente, pues es el Padre, ¿cierto? Y ese Dios ha decidido que entre Él y la humanidad haya un mediador, que es el Hijo. Por eso dice: porque hay un solo Dios
el Padre del trono, ¿sí? Y un solo mediador, que ustedes ya sabemos que es Dios también, el Señor Jesús es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Entonces dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y ¿quiénes? Y los hombres. Y les dice, Jesucristo, hombre. Es decir, ya no es el Dios que se quedó en el trono, porque el Señor Jesús comparte el trono con el Padre, sino que el Señor Jesús se hace hombre y llega a ser no solamente el unigénito del Padre en su naturaleza, sino que llega a ser el primogénito de la nueva creación, porque recuerden que en Cristo el Adán caído del jardín del Edén muere cuando usted y yo lo aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y somos hechos nuevas ¿qué? Nuevas criaturas, pero Jesús es el primer representante de esa nueva creación. Por eso dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué bueno saber eso, que entre el Padre y yo hay un mediador, y es Jesús, que me representa como abogado, como dice Primera de Juan, como intercesor, como dice Romanos capítulo 8. Es decir, no estamos solos en esto. La humanidad no se quedó huérfana. Dios mismo proveyó un auxilio llamado Cristo Jesús. Este versículo es clave. Clave, pero de todas las claves. Hay un solo Dios. Entonces Pablo aquí no está luchando que si hay otros dioses con D pequeña o no, si hay otras religiones. Miren que él no está hablando contra ninguna religión. Él está hablando del único Dios que hay. Pablo tenía muy claro, Timoteo tenía muy claro, y lo que esta carta nos quiere recordar a nosotros es que nosotros tenemos que tener muy claro. Si a mí me vienen a hablar de las 11.000 vírgenes, yo no tengo por qué mirar sí o sí no. Yo sé que hay un único Dios y hay un solo mediador entre Dios y la humanidad, y es Jesucristo. ¿Sencillo o no sencillo? Pero eso es porque ahora tenemos el nuevo nacimiento y estamos renovando nuestra mente. Explíquele pues eso al otro. Sin embargo, ese es nuestro discurso. Ahora, ese Jesucristo hecho hombre, recuerden que esta carta ha sido escrita para combatir las falsas doctrinas, pero Pablo no empieza a enumerar cuáles son las falsas doctrinas, sino que exhibe la verdadera doctrina. Y por eso versículos como estos, que para nosotros son fáciles ya, son los que siempre van a perpetuar que la buena doctrina avance de generación en generación. Le sirvió a Pablo y a Timoteo hace 2000 años, nos tiene que servir a nosotros ahora 2000 años después. El cual, o sea Jesucristo, se dio a sí mismo en rescate por todos. Nuevamente, en el versículo por allá vimos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, la cruz del Calvario, el derramamiento de la sangre allí, es para toda la humanidad. Jesús no vino a morir por alguien exclusivo, Él vino a morir y a derramar su sangre. El pacto de la cruz sigue vigente para todo aquel que quiera mirar a ese sacrificio que fue el que Dios envió a hacer a su Hijo en esta área de la salvación. Por eso dice la Escritura que cada vez que celebramos la cena del Señor, su muerte anunciamos hasta que Él ¿qué? Hasta que Él vuelva. Es decir, la puerta, la cruz del Gólgota sigue abierta. Tan lindo, mira. Los profetas la anunciaban antes del cumplimiento y ahora nosotros la miramos después del cumplimiento. Pero el acto del sacrificio de la cruz del Calvario y el derramamiento de la sangre en esa cruz sigue vigente, porque no importa el tiempo o el espacio. Cada vez que una persona mira a lo que ocurrió realmente en la cruz, automáticamente, por creer, es salva, sigue vigente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. Entonces dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo aquí está haciendo referencia al sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. A veces nos podemos embelezar con aspectos del reino, tengamos cuidado con eso, que de pronto podemos resultar perdidos en el reino. No, el eje del reino es el Rey, Jesús, la persona de Jesús. Por Él se dio, por Él se sostiene y en Él se mantiene. Entonces, el Evangelio es supremamente sencillo. Ahora, Pablo ahora le dice a Timoteo, de acuerdo con esto que te acabo de decir, que es la base, es el fundamento,
entonces recuerda que Dios a algunos, o por no decir a todos, nos ha sido dada una función en el cuerpo. Pablo ya no tiene que explicarle a Timoteo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que somos las piedras vivas, que nos vamos dando mutuo crecimiento hasta lograr la plena estatura, como lo dice en Efesios. No, ahora le está hablando a un hombre maduro que entiende todo esto, y por eso le dice, para esto, como es una carta que Pablo le dirige a su hijo en la fe, le dice, yo fui constituido, ¿qué? Mire, predicador. Cuando habla acá de predicador es el pregonero, hágase de cuenta el tipo que va con el megáfono anunciando, ¿correcto? Y apóstol, enviado. Aquí es el pregonero, pero que no fue a pregonar porque a él se le ocurrió. La palabra apóstol es enviado. Por eso hace la aclaración, digo la verdad en Cristo, no miento. Entonces Pablo, que ya ha tenido sus conversaciones íntimas con Timoteo, le ha contado 100,000 veces, tomando tinto, el testimonio de cómo él iba camino a Damasco, una luz lo derriba, una voz le habla, le dice vaya y entre, que ya le dirán lo que tiene que hacer, y cuando habla con Ananías, el Señor Jesús, que es la voz, le dice, yo ya le he mostrado a él cuánto va a tener que sufrir, pero yo lo voy a enviar, punto. Entonces dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo no miento, y además maestro. El Pablo, ¿de qué raza es? Judío. ¿Bien o no? Recuerden que ya vimos en Efesios que no todos los israelitas son creyentes, sino que muchos israelitas creen en Jesús. Y no todos los gentiles son creyentes, sino que muchos de los gentiles creen. De los dos pueblos, que había aquí una pared que los separaba, Dios derriba en Cristo Jesús lo que hace en la cruz y reconcilia a estas dos. De hecho, para Dios la humanidad solo se divide en los que eran israelitas y los que no eran israelitas. Los israelitas decían, nosotros somos los del pueblo escogido de Dios, los demás son paganos. Entonces el milagro de la cruz es que de los dos pueblos hace uno solo, el nuevo Israel. Pero Pablo fue comisionado para ir a anunciarle el evangelio a los que no eran judíos. Ya lo vimos en Gálatas, que una vez se reunió Pablo con Juan y con Pedro y Bernabé, y ellos, Juan y Pedro, le dan la mano en señal de aprobación para Juan y Pedro seguirle predicando a los gentiles, a los israelitas de Cristo Jesús, y Bernabé y Pablo fueran a seguirle predicando a los gentiles de que también ellos estaban incluidos en el plan de salvación en la cruz del Calvario. Entonces por eso dice, he sido constituido predicador y apóstol y maestro ¿de quiénes? De los gentiles, en fe y en verdad, en la fe que Dios ha encerrado en Cristo Jesús y en la verdad que es Cristo Jesús. No hay otra cosa para Pablo hacer. Después de haber hecho esta aclaración, Pablo vuelve al importante tema de la oración. Es que la oración es clave, pero recuerden que nosotros ya no tenemos que luchar con que la oración es un sacrificio o que es a determinada hora del día. Ya Pablo nos instruyó en Efesios que uno puede orar sin cesar, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Ya no es la hora ¿a dónde vas? A la hora de la oración. No, la hora de la oración para nosotros es en espíritu y en verdad en cualquier parte que estemos. Pero da unas claves acá interesantes. Quiero pues que los hombres, ¿qué? Oren. Cuando está de paso, ya Pablo empieza a poner en orden algunas cosas que no estaban bien en la forma cúltica de los efesios. Parece ser que algunas damas en Éfeso estaban fuera de orden y algunos hombres en Éfeso habían cedido su papel de liderazgo en cuanto a la dirección de sus hogares. Por eso Pablo llega y dice, quiero pues que los hombres oren ¿en dónde? En todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda,
Cuando habla de manos santas, sin ira ni contienda, no está hablando de posiciones, no está diciendo que tiene que ser arrodillado, no está diciendo que tiene que ser sentado, no está diciendo que tiene que ser con los ojos cerrados. De hecho, cuando el Señor Jesús ora en Juan capítulo 17, lo hace con los ojos abiertos. Él no está hablando de posiciones físicas, sino que está hablando más de actitudes espirituales. El hombre y la mujer maduros en Cristo Jesús saben que para hablar con Dios, lo primero que debe hacer es revisar cómo anda en su área de perdón y de juicio hacia los demás. Por eso cuando habla de levantar manos santas recuerde que usted está apartado para. Y además debe ser sin ira ni contienda. Porque el mismo Evangelio de Mateo, cuando termina en el amén del Padre Nuestro, hace una anotación y dice, porque si ustedes no perdonan a los que los han ofendido sus ofensas, tampoco Dios les perdonará a ustedes ¿qué? Sus faltas o sus pecados. Entonces, Dios cree por la carta que usted y yo ya entendemos, por la madurez que nos ha dado por el Espíritu Santo, en que hay un gran obstáculo cuando todavía conservo en mi corazón cosas que son de creyentes principiantes, y perdónenme la expresión que use así, pero que todavía están pensando si perdonan o no perdonan, o si pueden querer o no querer. No, una oración así solo puede ser expresada de una persona que todavía está renovando la mente o no la ha querido renovar, entonces todavía es salva, pero no, es que yo no le hablo a fulano, yo no le hablo a sultano, la persona no me cae bien, anda en esa vuelta. Entonces, aquí no es, dice, sin ira ni qué, ni contienda, porque es que él está hablando ya a una persona madura en Cristo, y si nosotros estamos transmitiendo esto hoy, es porque Dios cree que por lo menos nosotros ya andamos en esa situación. No quiere decir que no vamos a sentir ira, pero ya no nos gobierna. Y no quiere decir que no vamos a tener contiendas, pero eso no va a ser nuestra manera de vivir. Y por eso sigue diciendo. Asimismo, que las mujeres... Señor, ¿por qué anda corriendo ahí? Espérate, no sé qué hizo. No me acuerdo qué hizo. Sí, dale ahí. Asimismo, y aquí quiero que miremos que parece que había un poco de desorden en cuanto al orden de autoridad en los hogares, que se reflejaba en los congregados. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Sí o no? Ciudades como Éfeso vivían de la pompa, del último grito de la moda. Eso era lo que se veía en la ciudad. De manera que los creyentes que habían sido convertidos por la misericordia del Señor tenían que empezar a distinguirse de aquellos que en el mundo viven por apariencias, mientras que en el reino vivimos por lo que es nuestra relación de familiaridad con Dios, por ser sus hijos e hijas, pero también dentro de los parámetros de respeto mutuo y de la función que Dios nos haya puesto a ejercer. Entonces, estas mujeres parece que vivían de las apariencias. Aquí Pablo no está hablándole a todas las épocas. Si usted puede mirar también en Primera de Corintios, si mal no estoy, después lo buscamos, en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 7, Pedro expresa la misma idea y le dice, ordeno que las mujeres sean prudentes al vestirse, etcétera, etcétera. Pero no está hablando de la hipocresía. Pablo no está diciendo, por ejemplo, en esta carta, que las mujeres vayan vestidas de una manera al templo y se vistan de otra manera en la calle, porque es que en la calle estoy en la calle. No, ahora está hablando de que un hombre, como le acaba de decir a todos los hombres, que pilas, a las mujeres le están diciendo, guarde su lugar, que tu belleza no consista en lo exterior. No le está diciendo que no se arreglen, sino que no dependan de las apariencias. Si ustedes recuerdan, cuando Pablo está hablándole a Agripa, Agripa va con su mujer y el gobernador también va, y andaban en una pompa impresionante, Drusila y no me acuerdo cómo, y Berenice se llamaba la mujer del otro. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, ¿sí?, con pudor y modestia. Que nadie se sienta humillado, pero que ustedes no vayan a pretender humillar a otros por lo que tienen. En eso no consiste, hay un cambio.
Y ese cambio empieza desde adentro hacia afuera. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Me muestra que en Éfeso había ciertas cosas, ¿no?, que había que cuadrar, porque tenemos que remitirnos al principio de la carta. Pablo le dice a Timoteo, por eso te dejé, ¿dónde? En Éfeso. ¿Para que qué? Para que corrigieses lo defectuoso. Cuando yo leo en la actualidad un verso como este y trato de aplicarlo a todas las épocas, no dejo de aporrear gente, pero tampoco deja de ser aplicable, ¿cierto? Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Otra vez. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Había mucha pompa. Era un desfile de moda más que un querer aproximarme a adorar a Dios. Vivían de las apariencias. Todavía eso existía. Eso nota creyentes inmaduros. Pero por eso había dejado a Timoteo, un creyente maduro, para que corrigiera eso. Ahora, ¿cuál debe ser el ornato de una dama? Esto sí se debe aplicar a todas las épocas. Dice, buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Por favor, cuñen esto con 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7, que la explicación ya está más que dada. Otro asunto era en cuanto a la enseñanza. Todo hombre debe saber la responsabilidad que tiene de instruir a su familia. Esto no es el pastor, no es Timoteo, es cada esposo en su casa. Pero también cada mujer debe entender la responsabilidad que tiene de recibir de su marido la instrucción del Señor, porque recuerden que en 1 de Corintios capítulo 11 Dios ya habló de cuál era el orden de autoridad, porque primero está el padre, después está Cristo, después está el marido, después está la mujer. No porque el uno sea más que el otro, sino porque ese es el eje y el canal de autoridad, bajando y subiendo. Cuando yo evito que mi marido me enseñe y no le pregunto, porque creo que otros saben más, le estoy evitando a él la responsabilidad que tiene de investigar y de meterse con el Señor para que me enseñe. Y cuando yo no le enseño a mi mujer y a mis hijos como hombre, no porque sea superior a ella, sino porque ese es el canal de autoridad, estoy evitándole crecimiento a mi familia, a mis hijos. Entonces dice, sino con obras, con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y por eso este versículo, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Fuerte, ¿cierto? Si uno lo mira desde la ONG que todas tenemos por dentro, y no se mete en el reino como tal, si todavía está pensando, no, aquí estamos hablando con creyentes maduros y maduras, que entienden cuál es la función. Pero parece que estas señoras no se dejaban enseñar de sus maridos, parece que estos maridos no les enseñaban la buena doctrina. Estamos hablando de doctrina. Estamos hablando, es que yo soy el sacerdote de la casa y me tiene que obedecer y punto. ¿Y por qué? Porque sí. No, perdóname. Marido, vos sos representante de Cristo, así como Cristo es representante de Dios, que es lo que le está enseñando a tu familia. Y mujer, ojo, ten en cuenta que es que Dios te está desprotegiendo. Ya después lo veremos en 1 de Corintios cuando miremos quién fue y por qué cayó y entonces cómo fue la cosa allá en el jardín. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. No es que las mujeres no puedan enseñar, sino que estas mujeres estaban ejerciendo dominio sobre su marido, y eso se llama espíritu de Jezabel y Acab. Recuerden, es que los pantalones en mi casa los lleva mi mujer. Marido, ¿cierto? No, es que yo soy el hombre de la casa, dice la mujer. Mujer. Así no es. En el reino de Dios y su justicia, así no es. Si esas manías las traemos de allá, hay que castigarlas fuertemente. Por eso Pablo dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, no es que no pueda enseñar, porque en otras de las cartas vamos a ver que Pablo da instrucciones sobre las diaconisas. Pablo, en la despedida de Romanos, habla de una cantidad de damas que le colaboran en su ministerio. El Señor Jesús en Lucas capítulo 8 versículo 3 muestra a través de Lucas que Juana, la mujer de Chuza, María Magdalena y otras mujeres le servían en su ministerio.
Aquí no estamos hablando de derechos humanos, aquí estamos hablando de estatutos del reino para personas, hombres y mujeres que han madurado en su fe y saben qué corresponde. Señora, yo no sé. Depende. Si Anderson deja, se puede. No me hágale, hombre. A ver. Las ancianas, las 24 ancianas vivientes. Tan linda. Déjeme avanzar un poquito. Listo, pero está muy buena la pregunta. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre si no están en ¿qué? En silencio. En silencio, pero no significa que no aprendiendo. Aprendiendo como debe ser. Vuelvo al punto. Esta situación se presentaba en Éfeso. ¿Correcto? Señora. Sí. 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 Pero mira el asunto. Miren lo que realmente va detrás de esta enseñanza. Aquí lo vemos en este versículo. Acaba de decir que no permite que las mujeres enseñen, sino que aprendan en silencio y no ejerzan dominio sobre sus maridos y que ellos sean los que les enseñen. ¿Correcto? Pero miren el sustento de él. El sustento no es, señora. Respóndeme tú de acuerdo con lo que te acabo de decir. No. Desde las Sagradas Escrituras que estamos tú y yo leyendo. ¿Ese hombre que está diciendo eso tiene la razón? No. Según lo que hemos leído de las Sagradas Escrituras, esa enseñanza es correcta. No es correcta. No es correcta. Ahora, miren la verdadera razón del asunto. Porque Adán fue formado primero. Es decir, existe alguna razón de parte de Dios de haber hecho primero al hombre, ¿correcto? Y luego a la mujer. Los dos son raza humana, pero hubo un orden. Ahora, esto dígaselo a alguien que no ha nacido de nuevo, o problema, nos entutela. Y a alguien que no ha renovado su mente, así sea, o dirija una congregación, y estamos en otro problema porque cree tener la revelación y no la ha visto. ¿Cuál es la verdadera revelación detrás de todo esto? Porque Adán fue formado primero y después ¿quién? Eva. Entonces, está hablando de un orden de aprendizaje. Dios, el hombre y la mujer. No está diciendo por ningún lado que el uno es superior o no es superior. Y te acabo de decir, amiguita, que el Señor Jesús estaba y admitía personas, mujeres, que ministraran a su lado. El apóstol Pablo también. Pero en Éfeso estaba ocurriendo este fenómeno, de mujeres que no se sujetaban a su marido. Y una mujer que no se sujete a su marido no ha visto al reino. Y un marido que no sepa ejercer su sacerdocio sobre su hogar tampoco ha visto el reino. Aquí estamos hablando de hombres y mujeres renovadas porque no sé si en Gálatas o en Colosenses dice que en el reino ya no hay hombre o hay mujer. Está refiriéndose a que hay personas maduras que entienden cuál es su papel en el reino del Señor Jesús. Perdón, es que he hablado mucho todo el día.
Perfecto. Si me dejan avanzar un segundito, se van a dar cuenta. Ahí va la respuesta de lo tuyo. Y Adán no fue engañado. Vamos a la escritura, ¿sí? Si algún problema, hablen con Moisés, que fue el que escribió, dicen que Génesis, ¿sí? Dice que en el jardín del Edén, Dios puso al hombre y a la mujer. Un día Eva salió y una serpiente le habla. Y empiezan a hablar del asunto del árbol del bien y del mal y del fruto del árbol de la vida. Ella come y luego va a su marido y le da. ¿Quién fue la engañada? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién fue la engañada? Eva. ¿Cuál fue la engañada? Eva. ¿Eva fue engañada porque era mujer? No. ¿Por qué fue engañada Eva? Toca. Nana. ¿Por qué? ¿Qué le debe haber respondido Eva a la serpiente, pues, si quería hablar con ella? Espérate, yo llamo a Sebas, ¿sí o no? Y hablé con él. Ah, no, pero ella cogió y comió, dijo, eso es muy bueno. Es que el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no era maluco. Sí, solo que Dios le había dicho, no coman de ese, porque el día que de él coman, ciertamente que morirán. Entonces, el asunto aquí es no de género, ¿sí?, sino de orden de autoridad. Entonces, por eso dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Por qué incurrió en transgresión? Porque violó el primer mandamiento que Dios da y no había ley. La primera ley de Dios es, de todo árbol del huerto pueden comer. Primero les pinta todos los árboles del huerto. Y después dice, pero de este no. El día que de él coman, ciertamente ¿qué? Morirá. Eva no pudo haber dicho, yo no estaba ahí cuando dijeron eso. No, ella lo oyó. Adán lo oyó. De manera que también ella le pudo haber dicho, de ese árbol no podemos comer porque Dios dijo, y no me moleste más porque el que tiene que hablar aquí es Adán. ¿Sí? Pero no. También Adán fue engañado porque Adán le pudo haber dicho a su mujer, no. Pero, ¿quién es la serpiente? Por favor, 1 Corintios capítulo 11, vamos ahí. Vamos a detenernos acá un poquito porque realmente esto es muy importante. 1 Corintios capítulo 11. Sí, pero vamos a cogerlo desde el 7, les voy a leer. Piensen que Pablo es el mismo que escribe, Pablo es el mismo que escribe lo que estamos leyendo. 1 Corintios, en el capítulo 2. Por lo tanto, es el mismo Espíritu Santo y está hablando del mismo tema porque parece que así como había damas que no se sujetaban a sus maridos en el reino, en Corinto, ocurría lo mismo en Éfeso. Versículo 7 dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, mientras que la mujer es la gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Recuerden que Dios coloca al hombre en el jardín y después dice, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Bien. Por esta razón y a causa de los ángeles, ahí viene. ¿A qué ángeles se está refiriendo ahí? A los caídos, muy bien. La serpiente en el jardín del Edén, ¿es un ángel que cayó o no cayó? En Apocalipsis nos hablan de él como la serpiente antigua, Satanás, el diablo. Entonces resulta que por ella no estar Eva, mira dónde comienza la cosa, no estamos hablando ni siquiera de la iglesia en Corinto, es un principio universal de Dios. Es un principio universal de Dios. Aquí, de hecho, el hombre y la mujer no habían caído, caen ahí. Pero el principio de autoridad ya existía porque a través del principio de autoridad es el eje por el cual Dios se mueve. ¿Sí? Entonces, cuando Dios se mueve en el eje de autoridad y ella es engañada, fue engañada por un ángel caído que está buscándole la caída a la raza humana para, en cierta forma, destruir la obra que es la imagen de Dios. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, los ángeles no. Entonces, estos enemigos, atacan todo lo que a Dios le plugó crear, entre ellos la raza humana. Cuando ella obra por fuera del canal de autoridad,
queda expuesta a la actividad demoníaca. Queda expuesta a la actividad demoníaca. Entonces por eso dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Por eso lo cuñé por causa de los ángeles, en el 1 Corintios capítulo 11, versículo 7 en adelante. Ahora, ¿cómo se salvará? Cuando está hablando de salvación, no está hablando de la salvación hacia la eternidad, porque ¿cuál es la única forma de usted y yo salvarnos? ¿Por la sangre de quién? Así que no vamos a malentender este versículo. Cuando teorías como esas engañosas salen, se pegan solo de un versículo y además no tienen la mente de Cristo. Y yo, para acercarme a las Escrituras, tengo que tener la mente de Cristo para poder entender el pensamiento general, porque mira a Dios que nos llevó al principio y dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, lo que está aplicando Pablo acá es el principio. El principio era que el hombre y la mujer procrearían. Después, la mujer tendría a los hijos, aunque el hombre fue el primero, de su mismo ser fue sacada la mujer, pero la función de la mujer como tal es procreativa. Eso no quiere decir que no pueda enseñar, eso no puede decir que no tenga revelación de Cristo Jesús. Lo que le está diciendo es, lo que haga, hágalo bien en el eje de autoridad. ¿Correcto? Entonces estas mujeres, perdónenme la expresión, brinconas de Éfeso, Pablo la manda primero a criar bien sus hijos. Por eso les dice, engendrarán hijos. Ahora, esos hijos pueden levantarlos en la sana doctrina, como hicieron Loída y Eunice, que eran mujeres con Timoteo, ella la abuela, ella la mamá. Entonces dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en la fe, está hablando de la fe de Dios, que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, en el amor que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo, en la santificación y es apartarse para las cosas de Dios, con modestia. Lo que le está diciendo Pablo a las mujeres de Éfeso, hombre, dejen esa competencia tan boba que es que no hay lucha de géneros, es una cuestión de funciones. ¿Sí me hago entender? Entonces en el cielo sí hay mujeres, y muchas, ¿cierto? Entonces, ya acabamos. ¿Qué tema como tan espinoso, ¿cierto? Pero ya, y es claro. Ahora, si tienes alguna duda, métete con el Señor, porque aquí lo que estamos compartiendo es la revelación y te aseguro que Dios te lo revela a ti. Pero sí es un llamado muy tremendo. El hombre debe tener comunión con Dios para enseñarle a su mujer y a sus hijos. ¿Sí? La mujer debe tener comunión con Dios para aceptar el eje del canal de autoridad. No para sentirse golpeada y al otro no le da la autoridad para abusar de ella. No. Estamos hablando de un hombre sujeto a Cristo como Cristo está sujeto al Padre. Y una mujer se sujeta a su marido como el marido está sujeto a Cristo. Y pues los hijitos y las hijitas también. Entonces, estamos hablando de una enseñanza que era en parte para una situación histórica en la congregación de Éfeso, pero con principios que nos sirven para todas las edades. Señora. Pablo le dice, a esa mujer creyente le dice, 1 Corintios capítulo 7, si ese incrédulo consiente en vivir contigo, quédate ahí por si quizá lo haga salvo y vea el reino a través de ti. Y entonces entra en el asunto. Pero resulta que la sujeción es en todo lo bueno. No significa que si mi marido no es creyente y no me está invitando a atracar bancos ni a asesinar gente, sino que es un hombre, porque hay gente, usemos la palabra buena, con principios, ¿correcto? Hay que respetarlo, en lo bueno, ¿sí? Entonces la sujeción es en lo bueno, en lo correcto, en lo agradable, en lo perfecto, en todo aquello que tiene buen nombre, etc. Pero apenas vamos en el capítulo 2 de primera de Timoteo. Esperemos avanzar un poquito más, porque recuerda que aquí Pablo no le está hablando a personas que tienen todavía dudas, sino a personas que tienen todo claro, pero Pablo había dejado a Timoteo para que aclarara las cosas en Éfeso y le estaba escribiendo ahora la carta, recordándole que era lo que tenía que seguir siguiendo en Éfeso. No sé si porque Timoteo había bajado la guardia o simplemente le estaba recordando que para eso estaba en Éfeso. ¿Vale? Bien, Dios nos bendiga a todos, que estén muy bien.